buenos días, hermanas. Sean todas bienvenidas a este espacio de todos los viernes en Arraigadas, donde aquí nos reunimos semanalmente para compartir entre amigas y hermanas y poder ser edificadas en la palabra y también edificadas en nuestro Señor. Esta semana vamos a continuar con nuestra serie de Acuérdense de Ellas que iniciamos la semana pasada. Y yo sé que habíamos dicho que el día de hoy lo que tendríamos era un testimonio, pero no se pudo, pero lo vamos a tener más adelante, así que eso ya se lo vamos a avisar. Así que lo que tenemos para hoy es pues continuar con estas mujeres de la Biblia, y para esto me acompaña mi querida amiga Valeria. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Yamel, muy bien, gracias a Dios, y hola a todas las hermanas que hoy nos escuchan. Qué bueno. Y bueno, Vale, hoy vamos a hablar de una historia difícil que encontramos en la palabra de Dios, y es la historia de Dina, la hija de Jacob. Y quiero decir esto al inicio porque queremos ser bien cuidadosas al tratar esta historia y queremos mantenernos lo más fiel a la palabra, pero a la vez no queremos que se sienta que estamos minimizando lo que le pasó a Dina, porque no le vamos a quitar la atrocidad del pecado que ella sufrió. Evidentemente fue un pecado terrible cometido contra ella, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos muestra que su historia tiene advertencias para nosotras sobre los peligros de salir del lugar de seguridad que Dios nos da. Y cuando hacemos esto, eso nos lleva entonces a tomar decisiones poco sabias, y que podamos ver lo serio de cuando nos mezclamos con el mundo. Entonces, eso es lo que queremos reflexionar el día de hoy, que podamos aprender de Dina, cómo podemos aplicar eso también a nosotras como mujeres que siguen a Cristo. Así que para empezar este programa, Vale, te quiero pedir que nos des un poquito de contexto de qué está pasando en esta historia, en este momento en el libro de Génesis. ¿Qué está pasando? Bueno, Jacob se había establecido cerca de un lugar que se llamaba Siquem, que este era un lugar pagano y podía parecer atractivo y emocionante. Dina, la hija de Jacob, decide ahí a salir sola a explorar, y Génesis 34 nos dice que salió a visitar a las hijas de la tierra, quienes simplemente eran las jóvenes de la zona, ¿no? De la región. Entonces, lo que parecía ser algo insignificante o inofensivo, no me va a pasar nada, se convirtió en una catástrofe, porque fue ahí donde un hombre de ese pueblo abusó de ella. Y eso provocó una serie como una cadena de consecuencias terribles. Así es. Algo que queremos subrayar es que Dina fue víctima. El pecado fue de los que abusaron de ella. Pero también vemos que su historia nos recuerda la importancia de no abandonar el lugar de seguridad y actuar con sabiduría en un mundo peligroso. Entonces, no se trata de cuánto nos podemos acercar al pecado sin caer, sino cuánto nos podemos alejar de él para honrar a Dios. Y mira, yo agrego algo importante, y es que varios estudiosos enfatizan que este capítulo 34 de Génesis muestra cómo, eso que tú mencionabas, cómo la cercanía de Jacob a Siquem puso a toda su familia en riesgo. También señalan que ese pasaje lo que expone es la corrupción moral de los cananeos que vivían ahí, como tú decías, pero a la vez la falta de discernimiento de Jacob y su familia, no solo Jacob, y su familia, que no actuaron con prudencia en un entorno hostil. Y esto, evidentemente, o sea, aquí lo que vemos es que Dina, como tú decías, abandonó su lugar de seguridad, lo cual la llevó a actuar de manera poco sabia. Sí, así es. Oye, Yamel, y aprovechando que estás aquí, quiero hacerte unas preguntas. A ver. ¿De qué forma puede una joven ponerse
hoy por hoy, en el camino del peligro, abandonar ese lugar seguro. Mira, vale, yo creo que cuando alguien decide, y yo creo que esta palabra es clave aquí, y es como dicen en Joven Verdadera, el momento de la verdad. El momento de la verdad es que cuando alguien decide abandonar el lugar de seguridad que Dios le dio, cuando tú decides moverte sola, sin rendir cuentas, sin una comunidad, sin protección, eso, mi querida hermana, no es libertad. Eso es imprudencia. Eso es imprudencia. ¿Y la imprudencia qué hace? Bueno, nos expones a heridas que Dios nunca quiso para nosotras. Entonces yo creo que es ahí donde radica el asunto. Exacto. Y mira, mientras yo pensaba en esta pregunta, muchas cosas vinieron a mi mente, pero yo creo que ahorita lo que está en boga, de moda, son las redes sociales. Y quizás como nadie te ve, puedes jugar a ser quien quieras ser. Hablar como quieras, decir lo que quieras. Tú estás detrás de una pantalla y eso hoy le puede dar valor a las jóvenes, ¿no? Para hacer o decir cosas que no serían capaces de hacer o de decir cara a cara. Y también el hecho de juntarse con malas compañías, eventualmente las van a involucrar en malas prácticas, ¿no? Evidentemente. Y entonces, Yamel, ¿qué sucede cuando empujamos esos límites de seguridad que Dios nos ha dado? ¿Qué ejemplos nos podrías dar que muestran lo peligroso que es probar hasta dónde podemos llegar? Mira, vale, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotras empujamos los límites que ya Dios estableció, inevitablemente vamos a terminar en aprietos, en situaciones incómodas, en situaciones comprometedoras, porque el pecado, vamos a estar claro en algo, el pecado casi nunca empieza con que saltaste de una manera radical. Nadie se levanta y dice, voy a hacer, no sé, una cosa de esa, un pecado grande, por decir así, un pecado escandaloso. No. Empieza con una frase que tú mencionaste, con una sola vez o solo esta vez. Ese solo esta vez puede hacer que tú entres, por ejemplo, en una relación con alguien que no es creyente. Otra cosa que tú mencionabas, las redes sociales, bueno, que empieces a consumir contenido que tú sabes que contamina tu mente, o, como el caso de Dina, rodearte de amistades que te van a empujar al pecado. Entonces, eso es lo que le pasó a Dina. Entonces pensamos que yo solamente voy a mirar. Pero ¿qué pasa? Que terminas expuestas a consecuencias que tú nunca imaginaste y nunca planificaste. Porque Dina no planificó que le pasara esto. Dina no se imaginó que eso le iba a pasar. Por ende, nunca pensamos, es que a mí no me va a pasar. No necesariamente. Entonces la Biblia nos da otro ejemplo con el cual yo quiero como contrastar un poquito. No es una mujer, pero su ejemplo es bien utilizado. Y bueno, aquellas que nos están siguiendo con el reto de la Biblia canónico, estamos precisamente leyendo el libro de Daniel y ese es un ejemplo que quiero poner. Daniel y sus amigos en el capítulo 1. O sea, ellos decidieron ¿dónde? En su corazón no contaminarse con la comida del rey. Por eso digo que empieza con una decisión. Tú decidiste desobedecer. Entonces el pecado, lamentablemente, nunca nos ofrece ni nos muestra realmente lo que va a ser, cuál va a ser la real consecuencia del pecado, porque si no, pues va a ser bastante obvio. Entonces, en el caso de Daniel y sus amigos, Dios lo honró. Dina, lamentablemente, cruzó los límites y sufrió unas graves consecuencias por muchos otros factores que iremos hablando. Entonces, Daniel se mantuvo firme dentro de ¿qué? De los límites que Dios le había puesto.
¿Cuáles eran esos límites? La comida, no dejes contaminarme. Sabemos que las leyes judaicas en el término, en temas de alimento, pues eran muy rígidas. Y ellos pidieron, no me permitas contaminarme con la comida del rey. Ese es un concepto que quiero como que tengamos ahí. Entonces, esto nos recuerda, Valeria, que nuestras decisiones en lo pequeño abren la puerta a la ruina o a la bendición. Claro. Esto me recuerda a una frase que dice que el pecado te lleva al lugar que no te prometió. Exacto. Y sabes, jugar con los límites es peligroso. Acá en México decimos, no juegues con fuego si no te quieres quemar, ¿no? Igual aquí. Ahí está. Exponemos nuestra vida y nuestro corazón a veces a situaciones y personas que nos ponen súper vulnerables. Y eso nos puede hacer caer en pecado o que cometan pecado contra nosotros, precisamente como en el caso de Dina. Y me pongo a pensar en mis propias justificaciones. No pasa nada si coqueteo con un no creyente, no pasa nada si no consulto esto con mis papás, y poco a poquito se va abriendo una puerta grande al pecado y al dolor. En el libro, voy a citar, sí. La mayoría de los grandes pecados en los que caemos son el resultado de elecciones imprudentes y de una acumulación de pecados menores durante un largo periodo de tiempo. Exacto, ¿no? Por eso decía, no surge de un salto grande que tú te levantas y das. Es paulatino y va en aumento. Y entonces, Yamel, ¿cómo las fantasías aparentemente inofensivas pueden ser destructivas? Ay. Suerte que tomé café. Aquí entramos en un terreno súper peligroso. Y mira que es un tema que tú sabes que habíamos querido ver, cómo se trata este tema en unas raigadas, pero el Señor, gracias a Dios, que permitió que se diera. Porque muchas veces este tipo de cosas lo simplificamos. Y creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, alguien nos preguntó sobre si ver telenovelas era mal. Y ay, las telenovelas. Déjame ver cómo lo abordamos y lo decimos. Porque ¿cuál es el tema? No solamente con telenovelas. Tú mencionaste un punto importantísimo que son las redes y lo que nos permite ser anónimos en este mundo virtual. Porque lo que empieza en la mente, ¿vale? No solamente se queda en la mente. Santiago nos dice que el deseo concibe y da luz el pecado. Entonces, fantasías de otra vida, otro hombre, otro estilo de vida, parecen inofensivas. O casarme con este hombre, las solteras. Tú puedes decir, ¿pero qué tiene de malo? Tiene muchísimo de malo. ¿Por qué? Porque no son inofensivas. ¿Por qué? Porque alimentan un corazón insatisfecho y terminamos esclavas de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy esas fantasías entonces se alimentan ¿de qué? De lo que tú y yo consumimos, de lo que todas las hermanas están consumiendo. Novelas o libros altamente sensuales, casi pornográficos, disfrazados de romance, series sumamente explícitas que normalizan no solamente el pecado, hasta aberraciones. Y voy a hacer algo que nunca he hecho, lo voy a hacer, pero hay una serie en particular que no entiendo cómo un creyente, y específicamente una mujer creyente, puede ver, y se llama You. No entiendo. No he visto la serie, simplemente me bastó ver 2 minutos de la serie para quedar traumatizada. Entonces ahí salieron unos globos, mi cámara hace eso, pero no eran globos. Pero quedé traumatizada viendo ese tipo de cosas. O sea, cómo mujeres creyentes que dicen servir a un Dios santo se exponen a ver ese tipo de contenido donde estamos hablando que es un enfermo
en esa serie y lo promueven como amor. Y aún más todavía, los reels, los videitos que veas en Instagram o en TikTok, en las redes sociales, una y otra vez en esas redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que tu algoritmo se va a seguir alimentando de ese contenido y te lo va a seguir presentando. Entonces, lo que entra por mis ojos y por mis oídos va directo a mi corazón. Y si no tenemos cuidado, terminamos deseando lo que desagrada a Dios. Así que, mi querida hermana, lo que tú consumes en secreto, lo que tú crees que es secreto, tarde o temprano se va a reflejar en tu vida, quieras tú o no quieras. Ay, ay, ay. Oye, y justo más o menos lo dijiste así, lo que alimentamos en nuestra mente se convierte en un deseo. Y entonces cuando un deseo se vuelve lo suficientemente grande, tú buscas la forma de obtenerlo. En consejería decimos mucho esta frase: haces lo que haces porque quieres lo que quieres y quieres lo que quieres porque adoras lo que adoras. Amén. Entonces, el hecho de fantasear con algo también te lleva a muchas cosas que luego se vuelven una práctica, ¿no? No solamente una práctica, Valeria. O te llegan a la mente en el momento menos indicado que te pueden llegar, porque es que estás alimentando tu cabeza, tu mente, tu cuerpo, tu alma con eso. Sí, sí. Y entonces, Yamel, ¿qué lección nos puedes decir que aprendemos de Dina en cuanto a las compañías, a quienes nos rodean? Mira, Dina, y lo sabemos porque la Biblia nos dice que ella literalmente salió a buscar la compañía de las jóvenes de ese lugar que ella sabía no tenía que estar. Ella lo sabía. No fue igual que la esposa de Lot. No fue por falta de información. Ella decidió ir. Y me gusta como el pastor MacArthur nos explica que esto no es simplemente una acción imprudente de Dina, ¿no? Sino es un patrón que vemos en esta familia. Lot era familia de Jacob. Entonces, Jacob no había guiado bien a su familia. Conocemos la historia familiar de Jacob. Pero encima de todo, él establece a su familia tan cerca de un centro pagano. Lo mismo que hizo Lot cuando comenzó a acercarse a Sodoma. Vemos ahora aquí a Jacob hacer exactamente lo mismo. Bueno, es un centro mercantil, yo podía hacer negocios y luego vemos que eso es lo que más le molesta a Jacob. Pero en fin, ¿cómo vemos eso hoy en día? Bueno, es lo mismo cuando las personas con las que nos rodeamos van a ser las que moldean nuestras decisiones, para bien o para mal. Hay un comentario de la Biblia de Carson M. Moore, me gustó mucho, que observa que esta tragedia, porque es una tragedia, no podemos decir que no, es un pecado atroz lo que le pasó a Dina, estamos claros con eso, pero esta tragedia comenzó con esta pequeña decisión de ella querer visitar a las jóvenes de esa ciudad. Como tú decías, podía ser que llamara la atención, que era divertido, que se veían bien vestidas, no sé, porque la Biblia no nos da ese detalle tampoco. Y como tú decías, y pueden decir, pero Yamel, ¿y qué de malo tiene? No, o sea, la intención parece súper inocente. Te quieres divertir, quieres salir, o sea, entiendo, sobre todo los jóvenes, pero esa decisión, yo creo que no es tanto la decisión de querer salir, sino de con quién terminaste juntándote fue lo que abrió la puerta al desastre. Y la Biblia lo dice muy claro, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Déjame ver si lo puedo leer porque estuve viéndolo en la NTV. Y en la NTV dice,
No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Entonces, la Biblia lo dice. Entonces, oye, ¿con quién te estás reuniendo? Pablo también advierte que entre los creyentes ni aún se debe nombrar la impureza sexual. Y todo esto incluye, ¿sabes qué? Empezando con conversaciones, con lo que veo, con lo que me río. ¿De qué me río? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás aplaudiendo? ¿Qué comentas? ¿A qué le estás dando like? Son cosas que revelan lo que hay en tu corazón, lo que realmente tú quieres. Dina, en su caso, pues ella tuvo que trasladarse físicamente a Siquem. Pero hoy, Valeria, como tú decías, no tienes ni que moverte de tu habitación. Con las redes sociales, con este aparatico aquí, los depredadores sexuales llegan a tu casa sin necesidad de poner un pie físicamente ahí. Así de grave y decadente está esta generación. Ese es el peligro que corremos hoy en día. El riesgo, ¿sabes qué? Es mucho mayor de lo que le pasó a Dina. Y esto es un llamado a los padres. ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿A dónde se están entrando tus hijos? Tus hijas. Tus hijas están siendo carne de cañón, como decimos aquí, para depredadores sexuales. Proverbios está lleno de llamados a cuidarnos dónde nos metemos y con quién nos juntamos. Entonces, tú no puedes esperar estar rodeada de fuego y no terminar oliendo a humo. Eso no pasa. Eso no pasa. Tarde o temprano, las compañías que elegimos van a dirigir el rumbo de nuestro corazón. Las compañías que eliges hoy están escribiendo tu historia el día de mañana. Eso es así de serio. Ese mismo comentario que te mencionaba de Carson Emu señala que lo que vemos en Génesis 34 es como un mensaje para nosotros, para el creyente, que entienda lo siguiente, que cuando un creyente se mezcla demasiado con el mundo, toda la comunidad sufre. O sea, que ahí, eso que tú crees que son tus decisiones individuales y yo tengo mi libertad y yo puedo verlo y yo... va a afectar, porque lamentablemente el pecado, aparte de que te afecta a ti de manera personal, afecta al pueblo de Dios. Amén. Sí, es que no todas las compañías son seguras ni edificantes. No. Si corres con lobos, vas a aprender a aullar, ¿no? Y Dina buscó compañía o amistades con las jóvenes de una cultura impía que la expuso a un ambiente y actividades pues peligrosas, ¿no? Y como mujeres cristianas pues debemos hacernos esta pregunta. ¿Estas personas con las que yo me estoy juntando me acercan a Dios o me alejan de Él? ¿No? Esa es una muy buena pregunta para reflexionar. Y entonces, Yamel, ¿qué pasos prácticos nos ayudan a decir no a la tentación en lugar de coquetear ahí con ella? Yo diría que ser radicalmente radical. Sí. Decir no a la tentación, ¿sabes qué? No es por mi propia fuerza de voluntad, yo voy a decir que no. Ahí no. Sino por decisiones firmes en lo cotidiano. Y esas decisiones firmes se logran cuando tú tienes tus convicciones claras. Convicciones que no estamos dispuestas a negociar. Son convicciones firmes, como los amigos de Daniel, cuando fueron lanzados al foso de los leones. La pregunta es, ¿cuántas de nosotras estamos dispuestas a vivir así? Literalmente decir, bueno, tíreme al foso de los leones. Claro. ¿Cuántas podemos decir que somos mujeres de convicciones firmes? Entonces, 4 cosas así que te puedo decir. Primero, lo principal que hemos dicho siempre, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque
esa es la espada, esta es la espada con la que vamos a vencer. Yo no voy a vencer al enemigo ni la tentación con argumentos, ni con que, no, mi hermana, no funciona, no funciona. Segundo, orar como Cristo nos enseñó. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que Dios no es autor de pecados, sabemos que Dios, pero es guárdame de mí misma. El salmista le dice, revélame los pecados que me son ocultos. Porque mi corazón es engañoso. Tercero, huye. Sí, la Biblia nunca nos dice, juega con la tentación. Sí. Conversa con la tentación. Argumentale a la tentación. No, me dice que corra, literalmente. Huye de ellas. O sea, huye de las tentaciones. Huye. O sea, resistir al diablo, pero me dice, huye de la tentación, especialmente de la inmoralidad sexual. MacArthur nos dice que este episodio en particular refleja evidentemente cómo la inmoralidad sexual tiene consecuencias devastadoras. La semana pasada vimos lo que pasó en Sodoma y en Gomorra y todo lo que implicaba esto. En Siquem es lo mismo, esas culturas paganas. Entonces, no solamente personales, sino familiares y comunitarias. Entonces, nuevamente, Efesios nos dice, ni aún se nombre entre ustedes. Eso es algo como que entre creyentes. Eso no debería ni aún mencionarse. No es que no se mencione, pero no debería. Y cuarto e importante, rendir cuentas. No somos llaneros solitarios. No existe eso. Rodearnos de personas piadosas que nos confronten y nos animen a permanecer firmes y nos modelen vidas de piedad para que entonces yo pueda aprender a eso. Entonces, Valeria, cuando nosotros coqueteamos con la tentación, ya perdimos. Ya, sí. O sea, empezaste perdiendo. En el momento en que tú crees que tú puedes coquetear con la tentación, como se llame la tentación, ya perdiste. Pero cuando la enfrentamos con la palabra de Dios, con la oración, con la huida, o sea, si viene por ahí, vete por allá, cambia de horario, lo que sea que tengas que hacer, huye de la tentación. Yo creo que cada cual conoce por dónde cojea, como decimos aquí. No coquetees no vas a poder, no lo vas a poder. Y por último, la rendición de cuenta. Cuando hacemos esas cosas, ahí es que vamos a encontrar victoria. Mi conclusión es que llena tu mente de la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, huye por tu vida y rinde cuentas. Así es. Me robaste mi respuesta, pero la diste mejor. Ay, perdón. Oye, entonces, ¿qué mensaje enviamos a nuestros hijos, los que son mamás, cuando las mamás juegan ellas mismas con sus límites? Entonces, a la luz del ejemplo de Jacob como padre, ¿qué mensaje estamos mandando? Bueno, eso sí es... Ay, es complicado porque es que nuevamente aquí vemos un patrón que se repite. No, o sea, uno más en esta familia. Jacob, al igual que Lot, como yo decía, con Sodoma, decide acampar cerca de Siquem, un lugar de peligro. Expusiste a tu hija, que tiene como consecuencia que evidentemente sus hermanos la van a defender, porque sí, claro. Obvio. Entonces, yo creo que como padres, yo no soy mamá, o sea, pero lo que entiendo es, viendo a la luz de lo que vemos aquí en esta historia, es que como los padres, las decisiones que ustedes toman marcan el rumbo de sus hijos. Si jugamos con los límites, los hijos van a aprender que es normal coquetear con el pecado, porque te están mirando a ti, te van a ver a ti. Si tú ves o expones a tus hijos a contenido que tú sabes no es el más adecuado, si tus hijos te ven viendo esas series o lo que ves en los reels,
pues le estás diciendo que eso está bien. Entonces, tú le estás modelando que eso está bien, que eso es normal, que eso no es problema. Si tú como mujer te vistes de forma que no es modesta, le estás mandando ese mensaje a tu hija y a tu hijo también, que es incorrecto. Entonces, el mensaje que damos es que la obediencia es opcional. De que yo puedo entonces, la iglesia es solo los domingos y ya, y el resto de la semana ya. O podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, no, la obediencia es vital. Sí. A todo lo que Dios nos ha dicho, a todo el consejo de Dios. Entonces, el mejor regalo que yo creo que los padres pueden darle a sus hijos, ¿sabes qué? No es comodidad ni oportunidades, sino un ejemplo de fe y de una obediencia radical al Señor. Porque lo que toleramos en nosotras, ellos lo van a imitar multiplicado a la 10ª potencia. Uh-huh. Sí, sí es cierto. Y ahorita pensando en Lea, también, mamá de Dina, Lea estaba tan enfocada en ella misma, resolviendo sus propios problemas, enfocada como en su mundo, que no prestó atención a su hija. Y bueno, pienso que también lo que comunican esas mamás es que no pasa nada si comprometen su fe, que pueden vivir cerca del pecado o, como tú dices, coqueteando con él sin tener consecuencias. Uh-huh. Y la realidad es que los hijos necesitan ver congruencia dentro de casa. Que lo que les dices empate con lo que haces, con lo que te ven hacer. No necesitan mamás que hablen sobre la santidad, sino que la vivan. Amén. Y es fuerte, fuerte. Amén. Así es. Y Yamel, entonces, ¿cuál es el único lugar donde todo creyente puede encontrar satisfacción y verdadera libertad? Eso quiero que tú me lo respondas primero. ¿Dónde crees tú que está eso? ¿Dónde encontramos verdadera libertad? Quiero que tú me la respondas primero. En Cristo. Para no, por si acaso te robo para no robarte tu respuesta. A ver, dime tú. Es en Cristo. Cristo es mejor que cualquier relación, que cualquier amistad, que cualquier placer o logro terrenal. No puede llenar completamente nuestro corazón nada de lo que mencioné. Solo Cristo es quien nos ofrece un amor eterno, una seguridad inquebrantable y verdadera libertad en el pecado. Entonces, como dice Juan 8:36, así que si el Hijo nos hace libres, ustedes serán realmente libres. Amén, amén. Y es por eso, lo que tú acabas de decir, que tenemos que recordar algo muy claro, y es que los límites de Dios no son cadenas, son muros de protección, cercas de protección, como dice un recurso que tiene Nancy, que se llama a sí mismo cercas de protección. Cuando los cruzamos, nos exponemos. Y ojo, mis queridas hermanas, esas pequeñas fantasías que parecen pequeñas son semillas que cuando las dejamos crecer terminan destruyéndonos. Pero la historia de Dina, lo que realmente nos recuerda es que Dios ve, es que Dios hace justicia, es que Dios es nuestro verdadero refugio. Entonces, permanecer, mis amadas hermanas, en esos límites que Dios nos ha puesto, no nos encierra, nos guarda, nos protege. Y es ahí que junto a Cristo es donde encontramos seguridad y verdadera libertad. Debemos recordarnos, los límites de Dios no me encarcelan, me protegen. Y yo quiero cerrar, con una cita textual de la autora del libro, que está en la página 84 para aquellas que tengan el libro en un momento que lo adquieran. Y ella dice lo siguiente, ella dice, si consigues identificar la fuente de tu tentación, podrás enfrentarla
permites que se infecte lo suficiente como para llevarte al peligro. Y eso es la clave. Identifica cuál es la fuente de tu tentación. Porque dentro de tu corazón, tú sabes cuál es la fuente de tu tentación. Identifícala, ubícala y huye. Porque es solamente así que vas a poder huir de ella. Amén. Sí. Sí, pues hoy aprendimos muchas cosas, Yamel. Hoy aprendimos, lo que me queda más en mi mente es que cuando abandonamos ese lugar de seguridad, coqueteamos con la tentación, confiamos en malas compañías y abrimos la puerta al peligro. Es como ir de mal en peor, ¿no? Uh-huh. Tal vez nosotras nunca vamos a llegar a experimentar lo que vivió Dina, pero hay muchos otros riesgos que pueden ser igual de peligrosos para nuestro corazón. Claro que sí. La falta de límites en las redes, amistades que nos arrastran, fantasías que nos consumen o un apego al mundo que nos va enfriando la fe. Pero también recordamos que en Cristo hay satisfacción y libertad plenamente. Entonces, no pongamos nuestro corazón en el camino del peligro. Hermanas, fijemos nuestra mirada en Jesús, el único que llena el vacío de nuestra alma y guarda nuestra vida. Amén, así es. Vale, ¿y cuál entonces es nuestra verdad bíblica de esta semana? La verdad bíblica de la semana la encontramos en Jeremías 6:16. Piense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Piensen, la versión nueva traducción viviente dice, deténganse y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Eso, como decíamos la semana pasada, esas son las sendas que tenemos que nosotras como mujeres creyentes andar y caminar. Es aquí que encontramos esas sendas antiguas de donde nosotras debemos caminar, ese camino recto. Es ahí que tenemos que mantenernos en el mismo medio de ese camino recto. Entonces, Vale, te quiero pedir, porfa, que puedas orar para cerrar esta parte de este tiempo. Sí. Amoroso Señor y Padre Celestial, te agradecemos tanto que eres un Padre que nos enseña con paciencia y con amor, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero a la par tu fortaleza y todas estas herramientas que nos das para no ser mujeres que caminen en debilidad espiritual y moviéndose con argumentos y sutilezas que el mundo nos da, con esas cosas que parecen brillar, pero en realidad son una trampa del enemigo para hacernos caer, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las hermanas que nos está escuchando o nos va a escuchar, Señor. Ayuda a cada una de nosotras a saber que tú eres mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad y nuestros deseos a ti, para que entonces nada nos atraiga más que tú. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Vale, por esa oración. Y bueno, nuestro recurso recomendado es este libro, De Mujer a Mujer, de Lydia Brownback. Es muy, muy bueno, así que las que puedan pues adquirirlo, les recomendamos este libro. Y obviamente la palabra de Dios, como ya hemos dicho. Así que gracias por acompañarnos, Vale. Gracias por estar aquí conmigo. Y a ustedes, amadas hermanas, nos vemos la próxima semana, que continuamos con esta serie. Y no le voy a decir quién es la mujer que toca la semana que viene para dejarlas en suspenso. Pero nos vemos la próxima semana, así que les mando un abrazo. Igual a ti, Vale. Que tengan un bendecido fin de semana.